todas las mujeres. Y de ese tema nos vamos a abocar hoy día y espero que ustedes puedan llevarse algo de esta charla y obviamente si es que hubiera alguna pregunta o interrogante, podemos, si es posible, resolver al final. Vamos a empezar esta charla con esta lámina donde ustedes pueden ver esa línea amarilla que está ahí, que representa la edad de la menopausia en la mujer. La edad de la menopausia en la mujer está dada genéticamente, es decir, esta se va a presentar de todas maneras y generalmente se presenta entre los 50, alrededor de los 50 años. Eso no ha cambiado en el mundo. En esta laminita, si podemos ver más o menos en 1850, o sea, hace casi ya centuria y media antes de nuestros días, la expectativa de vida de la mujer, o sea, la cantidad de años que la mujer iba a vivir naciendo en esa época, era alrededor de 45 años. Quiere decir que la mujer ni siquiera llegaba a la etapa de menopausia, se moría antes. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Gracias, obviamente, a los beneficios médicos, a la tecnología, etcétera, que actualmente tenemos, eso ha cambiado y la expectativa de vida de la mujer ha cambiado en el transcurso del tiempo. Entonces, ahora, en esta lámina, para el año 2000, la expectativa de vida de la mujer estaba alrededor de los 80 años. ¿Qué quiere decir? Que la mujer, si nace en el año 2000, tenía una expectativa de vida de 80 años. 80 años puede vivir. ¿Qué significa esto? Que si su menopausia venía a los 50 años y ella iba a vivir hasta los 75, 80 años, casi un tercio de su vida o incluso más iba a vivir como posmenopáusica. Entonces, lo que interesa ahora, y es parte de esta conversación, es que esos años de vida que tiene la mujer después de la menopausia sean años con calidad de vida, sean años fructíferos y no una situación que, como vamos a ver en la disertación, muchas veces uno piensa que se ha terminado la vida de la mujer cuando llega a la menopausia y eso efectivamente no es así. Vamos definiendo qué es la menopausia, porque muchas veces, como esta es una charla para público en general, y estoy seguro que seguramente algunas señoras interesadas están conectadas, entonces vamos a definir qué es menopausia. La menopausia es la última menstruación que tiene la mujer en su vida y se produce por cese de la función ovárica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los ovarios que se forman en la vida intrauterina, son unos órganos que se forman en la vida intrauterina y que comienzan a funcionar cuando la mujer tiene 12, 13 años, o sea, cuando viene su primera menstruación, empiezan a funcionar los ovarios. Estos tienen una función finita, es decir, se va a terminar la cantidad de folículos que hay en ese ovario. Y eso ocurre alrededor, como vamos a ver, entre los 45 y 55 años de vida. Esa última menstruación que tiene, esa se llama menopausia, y es porque los ovarios han dejado de funcionar y obviamente han dejado de tener las dos actividades principales que tiene como función en el ovario en la mujer. ¿Cuál es? La producción de los óvulos, o sea, ya no se va a poder embarazar. Y segundo, la producción de las hormonas ováricas, que son las que las mantienen en la mujer lozana, bella, sana, durante toda su vida. Entonces, entendemos primero que la menopausia es la última menstruación que tiene la mujer. ¿Qué pasa si después de que ha tenido su última menstruación, por decir a los 48 años, por decir, después de 3 años, 4, empieza a menstruar? Esa ya no se llama menstruación. Eso ya es una hemorragia uterina y se tiene que manejar de diferente manera. Es necesario acudir al hospital, al médico, al consultorio, etcétera, a la clínica, y habrá un protocolo de manejo donde ya el ginecólogo que la va a ver sabe qué cosa es lo que hay que hacer. Muchas veces incluso hay necesidad de hacer una biopsia, etcétera, ¿no? Pero entonces nos quedamos claros de que la última menstruación que tiene la mujer es su menopausia.
esta menopausia en el Perú, en promedio, se produce a los 47 años. Obviamente van a haber mujeres que menstruan mucho más años. Hay mujeres que llegan a los 50, 52, 53 años. Así como hay otras en las cuales esta menopausia viene más temprana, a los 42, 43 años. Cuando esta menopausia viene antes de los 40 años, o sea, los ovarios han dejado de funcionar, ya no hay producción de óvulos ni de hormonas, eso se llama menopausia prematura. Esta menopausia prematura es aquella última menstruación que se ha producido en una mujer antes de los 40 años. Entonces hay un grupo de mujeres en las cuales se presenta esto tempranamente y estas mujeres tienen que ser manejadas adecuadamente porque tienen mayor riesgo que aquellas en las cuales se produce a la edad normal de la menopausia. Obviamente también el punto aquí es que tienen que acudir porque se comienza a presentar una serie de síntomas que los vamos a describir más adelante y que son los que llevan a la mujer a la consulta y el manejo de satisfactorio. También en algunos casos, por razones generalmente de tipo quirúrgico, han operado a la paciente por alguna razón, una tumoración o alguna enfermedad de tipo pélvico, y se produce la remoción quirúrgica de los ovarios, o sea, se sacan los ovarios. Aquellas señoras que van al hospital o vienen aquí al hospital y por un mioma o por un tumor de ovario terminan siendo extirpados los dos ovarios antes de la edad de la menopausia. Eso se llama una menopausia artificial. Felizmente, ahora con los adelantos tecnológicos que tenemos, uno puede encontrar tempranamente si hay alguna patología ginecológica e incluso también los tratamientos tanto médicos como quirúrgicos son ahora conservadores, porque eso es lo que se tiene como meta ahora en la atención de la mujer. Diferente a lo que ocurría mucho antes, donde a veces por un tumor pequeño o algo, terminaban operando a la paciente y extirpando tanto útero y ambos ovarios, o sea, producían lo que se llama una menopausia quirúrgica o menopausia artificial, y eso podría darse a cualquier año. Ha habido circunstancias en las cuales pacientes muy jóvenes han venido al hospital y 25 o 20 años, o a veces por problemas a veces de tipo infeccioso, etcétera, y han perdido los ovarios por alguna razón. Imagínense tener una menopausia a esa edad, 25, 30 años. ¿Cuántos años más tiene que estar en la posmenopausia con el déficit hormonal que usualmente se produce en la mujer y que tiene harto beneficio? Entonces, eso es lo que es la menopausia fisiológica, prematura y artificial. Y otro punto importante, que seguramente también lo han escuchado, es el climaterio, ¿no? Entonces, la menopausia era una situación transversal, es una situación única, es la última menstruación que se produce en un determinado momento. En cambio, el climaterio es un periodo de tiempo, es un lapso de tiempo comprendido entre el final de la vida reproductiva, del estado reproductivo de la mujer, o sea, cuando está terminando su vida reproductiva, y el ingreso a la etapa no reproductiva. Entonces, en este lapso de tiempo se presentan una serie de signos y síntomas, hay un cuadro clínico especial que comienza a presentar a la mujer. Eso es lo que se llama climaterio. Entonces, por eso muchas veces presentan a la mujer y le dicen, no, la señora está en el climaterio, tiene síntomas, como lo vamos a describir, ¿no? Pero su última menstruación ha sido tal fecha, esa ha sido su menopausia. Un punto importante a determinar es que esta última regla que hemos denominado menopausia, que se denomina menopausia, es la última regla y el diagnóstico se hace después de un año que la paciente ha dejado de menstruar en esta etapa de climaterio. O sea, cuando la mujer entra en etapa de climaterio, llega un momento que tiene su última menstruación. Si pasan 12 meses y no ha menstruado, esa ha sido su menopausia. Se define esa como su menopausia. Entonces, es importante eso, tener presente para más adelante, si es que hay alguna interrogante o no hay un entendimiento, el manejo hay que hacerlo de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede y qué es lo importante? Es el efecto de los estrógenos. Los estrógenos
eh, tienen una serie de acciones a nivel de toda la economía de la mujer, ¿no? Hay una serie de beneficios que se producen a nivel, por ejemplo, de cerebro, donde hay una activación de las llamadas catecolaminas, ¿no? Noradrenalina, una serie de endorfinas que son beneficiosas para la mujer. Hay acción de los estrógenos, estos estrógenos que son producidos por el ovario a nivel de piel y cabello, a nivel de mama, ¿no? Hay acción a nivel de útero, hay acción a nivel de hueso, a nivel de todos los órganos genitales, ¿no? Vulva, vagina, a nivel de ovario y también a nivel del hígado, del corazón. O sea, estos estrógenos, estas hormonas que son producidas por la mujer, actúan a diferentes niveles del cuerpo de la mujer, en diferentes lugares, no solo en un solo lugar, en diferentes lugares. Por eso es que comienzan a presentarse una serie de síntomas que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son estos síntomas que comienzan a presentar? Entonces hay una serie de sintomatología que se pueden presentar. Dentro de estas, se pueden determinar que hay unos síntomas que se presentan tempranamente, o sea, muy pegados a la menopausa, inmediatamente después, o incluso a veces se presenta antes, y son los que se llama sintomatología aguda. Ahí están todo lo referente a los que están a este lado izquierdo de esta pantalla, si ustedes lo están viendo en una pantalla o si lo están escuchando, bueno, se lo menciono, son las alteraciones mensuales, bochornos, sudoración, etcétera, una serie de síntomas que lo vamos a describir un poquito con más detalle que se presentan en ese momento. Después hay unos síntomas que se presentan ya después de algunos años, 2, 3, 4 años, esos son los síntomas intermedios, y son todas las atrofias que comienzan a presentarse, y la más importante, la atrofia urogenital o la atrofia llamada vaginal, vulvar y vaginal. Y tardíamente aparecen otro tipo de sintomatología que ya están referidos a la enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Entonces, nos vamos dando cuenta que la mujer presenta una serie de problemas cuando llega. Entonces, ¿cuál es lo primero que aparece en la mujer cuando está llegando a esta etapa? Aparecen las alteraciones menstruales. Se ha visto que la gran mayoría de mujeres, casi el 90% de las mujeres, presentan cambios en su ciclo menstrual. Cuando ya están avanzando en edad, ya están por encima de los 40, 41, 42 años, comienzan a presentar cambios en su ciclo menstrual. En algunas comienza a haber un poquito más de sangrado, en otras menos sangrado, se presentan más frecuente, en otras menos frecuente, o sea, hay una serie de variaciones que comienzan a presentar. En algunos casos, incluso, puede haber un sangrado demasiado abundante, sangrados que pueden llevar a la anemia a la mujer. En esos casos, la paciente obviamente tiene que acudir al médico, como siempre, dentro de parte de su control anual que tiene que tener, y hay que determinar si es que hay alguna otra patología que esté produciendo este sangrado. Y los más importantes generalmente son la presencia de miomas, de pólipos o otro tipo de patologías que estén complicando y estén produciendo este sangrado. Pero en una paciente completamente sana, que no tiene ningún problema orgánico, digamos así, también puede presentarse estas alteraciones del ciclo menstrual con sangrados abundantes que pueden llevar a la anemia y pueden complicar tremendamente la estabilidad de la paciente. Obviamente es necesario, como les vuelvo a repetir, hacer el diagnóstico de alguna otra patología si es necesario y dar un tratamiento si es necesario. En algunos casos hay que operar, hay que sacar el mioma, etcétera, ¿ya? Y obviamente esto produce un disconfort tremendo en la paciente, ¿no? Comienza a haber disminución de las actividades que normalmente realiza. Si es una mujer que trabaja, estos sangrados la van a preocupar, muchas veces incluso dejan de ir a trabajar y eso ya conlleva una situación social e incluso económica, ¿no? Pero también no solamente es eso, comienza a haber disfunción sexual y ya comienzan a aparecer problemas dentro del entorno con la pareja o en el entorno familiar y obviamente ya aparece una alteración en la calidad de vida de la mujer. La mujer comienza a entrar a una etapa en la cual se siente preocupada, molestosa con este problema que
En términos generales, cuando se va a la consulta y las pacientes en la consulta, en realidad son a veces muy sencillas de manejar. Otro problema que se presentan tempranamente en la mujer son los llamados bochornos, ¿no? Bochornos o también llamados sofocos o calores también, ¿no? Esto es una sensación de calor que aparece, que se presenta en la mujer, pueden darse en el día, en algunos casos incluso se presenta más en la noche, lo cual no le permite incluso a la paciente descansar bien, ¿no? Aparecen generalmente por la parte posterior de la nuca, en la espalda, y se puede generalizar a todo el cuerpo, especialmente a la cabeza, ¿no? Y en algunos casos incluso puede producir sudoración importante. Entonces son bochornos. No duran mucho, porque en algunos casos pueden durar 30, 40 segundos, hasta unos 2, 3 minutos como máximo, y después comienzan a desaparecer. Pero el problema que es, son repetitivos, pueden presentarse varias veces en un mismo momento, en un mismo día. Entonces, esto se presenta en aproximadamente 75 a 80% de las mujeres. Hay un grupo de mujeres que no necesariamente lo presentan, ¿no? O sea, tienen el problema, pero no lo presentan. Y se ha visto que los cambios en los estilos de vida en esta etapa, cuando la paciente comienza a presentar estos síntomas, que es el síntoma, se puede decir, predominante en la mujer en la etapa del climaterio, ¿no? El cambio de dieta, el retiro de hábitos nocivos, el hacer ejercicio, ¿no? Pueden mostrar alivio y ayudar a disminuir los problemas. Pero obviamente el tratamiento que se le da más adelante en realidad es el más adecuado y específico si es que esto no permite que la paciente realice sus actividades normales, o sea, que afecte tremendamente su calidad de vida. Otro problema que seguramente si que me están escuchando alguna de las pacientes y médicos o personas que están conectados a la disertación es los trastornos psicológicos que comienzan a presentarse en esta etapa. Y son muy variados, ¿no? Generalmente estas alteraciones del estado de ánimo se presentan en la mayoría, en muchas mujeres, ¿no? Comienzan a tener problemas incluso de contacto, se levantan, como se dice, renegando, a veces hay conflictos de cosas que no tienen ninguna importancia, pero es porque el problema se está presentando justamente por esto. Y cuando esto comienza a agravarse un poco más, ya comienza a haber ansiedad, ¿no? Puede haber angustia, la paciente se siente muy estresada y en algunos casos, que no son pocos, puede haber incluso depresión, ¿no? La paciente tiene la habilidad emocional, ante cualquier cosa fácilmente llora, ¿no? Y esta depresión, si es que la paciente tiene incluso algún trasfondo psicológico o psiquiátrico, puede llevar a lo que se denomina depresión mayor. Son pocas las mujeres, pero hemos visto que pueden en algunos casos tener incluso intentos de suicidio al llegar a esta etapa en la cual entra toda una serie de problemas de cortejo sintomático, lo que se ha llamado el nido vacío en algún momento, ¿no? Porque ya el esposo está trabajando, los hijos están grandes, ya se están yendo, la paciente entra a un problema de depresión y que si esto no se controla adecuadamente puede llevar a situaciones realmente complicadas. Lo que sí se ha visto también es que la mayoría de las pacientes o las mujeres presentan alteraciones en la calidad del sueño, ¿no? Muchas de ellas presentan insomnio, no pueden dormir, y si tienen los bochornos, más aún. Por lo tanto, esta cascada de sintomatología vasomotora complica mucho y al día siguiente la paciente no puede realizar sus actividades normales, ¿no? Los problemas del sueño pueden ser de diferentes tipos. A veces no concilian bien el sueño, se despiertan a cada momento o sencillamente no pueden dormir toda la noche o duermen recién cuando ya llegó la hora de levantarse, pero tienen que levantarse porque también hay cosas que hacer. Entonces eso conlleva a una serie de trastornos que también hay que manejarlos y ser conscientes de que se están presentando y que son básicamente por el problema de la disminución estrogénica que está ocasionando problemas a diferentes niveles. Otro problema importante y que a veces no se toma en cuenta, incluso nosotros hemos visto que en algunos hospitales, consultorios, etcétera, en los cuales se quiere manejar esta etapa, y a veces se hace muy bien todo lo que hemos estado mencionando, pero no se toca la parte sexual. Sigue siendo un tabú
Y eso no debería ser así, porque es parte fundamental de la vida cotidiana de la mujer. Tanto así que, como están en una etapa, por decir, que es la mediana edad, y el esposo también está igual, todavía tienen actividad sexual permanente, y por lo tanto, ante estos problemas que comienzan a aparecer, también aparecen problemas sexuales. Muchas veces, y esto no es correcto, se percibe como que cuando llega la menopausia es el fin de la sexualidad, ¿no? La mujer ya no puede tener ya más relaciones sexuales, ya prácticamente esto ha terminado, y eso realmente no es así. Más bien por el contrario, como ya los ovarios no funcionan, no hay peligro de concepción, o sea, de que se embarace, y si uno maneja adecuadamente todos estos problemas, es un momento oportuno para que tengan una sexualidad plena, ¿no? Y eso ha sucedido en muchos casos, ¿no? En parejas que obviamente son adecuadamente con fines, esto les va muy bien cuando llega esta etapa y son manejadas con la consejería especializada que se da para este punto, ¿no? Obviamente se presenta esta disfunción sexual con disminución del interés, de la excitación, de la frecuencia de coito y orgasmo, y eso a veces conlleva incluso a que el esposo quiera escaparse y salir de la casa. Entonces es una situación por eso que es necesario controlar, ¿no? Para que esto, al contrario, una más a la familia. Estos son muy frecuentes, estos problemas, se pueden producir nuevamente angustia, afectar la convivencia, ¿no? Y obviamente la calidad de vida, pero son perfectamente manejables cuando han tenido la consejería respectiva por el especialista, que es el médico ginecólogo que conoce el climaterio, y la paciente se va a llevar muy bien. Es una nueva etapa, se puede decir, una nueva luna de miel que empieza en este momento. Entonces, eso hay que tener presente. Después habíamos visto que habían algunas sintomatología ya que se produce después de algún tiempo, esa es o síntomas intermedios, ¿no? Se producen generalmente después de 2, 3 años y son todas las atrofias. Dentro de ellas, la más importante, obviamente, es la atrofia urogenital o la atrofia vulvovaginal. Es lo que ahora se ha determinado como síndrome urogenital de la menopausia, porque no solamente involucra los órganos genitales, sino también los órganos urinarios, ¿no? Y la sintomatología es muy compatible, ¿no? ¿Qué es lo que se produce? Un adelgazamiento del epitelio vaginal, se ha reducido, se vuelve como una tela de cebolla, y ante el menor traumatismo incluso puede sangrar y produce dolor. Entonces, esto también es perfectamente manejable. Generalmente, lo que se hace es utilizar unos óvulos que tienen una cantidad de hormonas de tipo local que actúan a ese nivel y mejoran tremendamente este problema. Esta atrofia generalmente se produce con sequedad. La mayoría de mujeres me dice, doctor, tengo toda la parte íntima muy seca. Sienten ya que está seca. No es la humedad que normalmente tiene la paciente cuando está en edad reproductiva. Además se produce escozor, y como es una zona que inmunológicamente también, por estos problemas de atrofia, está disminuida, se pueden presentar infecciones. Entonces pueden aparecer determinados descensos o flujos vaginales que es necesario controlarlos y tratarlos adecuadamente, ¿no? Como decía, estos problemas de atrofia generalmente van con síntomas urinarios, aquellas pacientes que tienen dolor al orinar, orinan a cada rato, ¿no? Tienen lisuria, polatura, ¿no? Sienten que tienen infección urinaria, pero cuando van a la consulta generalmente todo está normal, e incluso el urocultivo puede salir negativo. Entonces, no es por problemas de infección, sino son problemas de atrofia que están ocasionando toda esta sintomatología muy preocupante en esta edad. Después, ya tardíamente, comienzan a presentarse problemas de tipo cardiovascular. Estos estrógenos que produce la mujer actúan a diferentes niveles del sistema cardiovascular. Actúan sobre el corazón, actúan sobre los vasos sanguíneos, actúan produciendo una serie de beneficios como vasodilatación, disminuyendo y mejorando el perfil lipídico, aumentando el colesterol HDL o llamado colesterol bueno, que es el que transporta todas esas lipoproteínas que son
o que pueden ocasionar en algún momento ateromas, ¿no? Y uno piensa que no hay acción. Sí hay acción de los estrógenos en el sistema cardiovascular. Entonces puede haber problemas cardiovasculares, las mujeres piensan, si uno hace una encuesta generalmente, que todas las mujeres se mueren generalmente por cáncer genital o cáncer de mama o algún tipo de cáncer, y no es así. Esos son, efectivamente se mueren, pero son en un porcentaje menor. La mayoría de mujeres se mueren por problemas cardiovasculares. En ese sentido, es necesario a la paciente indicarle que mejore todos aquellos riesgos del problema cardiovascular y que primariamente son vistos por el ginecólogo, porque hay que tomar la presión arterial, hay que hacerle su perfil lipídico, hay que hacer una serie de consejería a ese nivel, y si es necesario, hacer las interconsultas respectivas con los especialistas, en este caso el cardiólogo, ¿no? Para hacer un manejo conjunto de esta situación que va a permitir a la mujer seguir con muchos años más allá de lo que están estipulados, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Y el siguiente punto es donde también los estrógenos tienen una adecuada acción, es a nivel de hueso. El estrógeno favorece la formación de hueso e impide también que el hueso tenga una resorción, o sea, se pierda hueso, ¿no? Entonces, la osteoporosis es esta enfermedad que está caracterizada por la pérdida de la masa ósea y por el deterioro de la arquitectura ósea, ¿no? Entonces hay una pérdida de masa ósea y eso obviamente aumenta el riesgo de fractura. En estas fotitos que pueden ver ustedes, pueden ver ahí, al lado izquierdo, ven un hueso sano, un hueso que está completamente sano, lleno de calcio, con una arquitectura adecuada. Al lado derecho ya ven un hueso osteoporótico con una serie de huecos y que al pequeño golpe o a la pequeña caída se puede romper. Eso es lo que ocurre con las mujeres muchas veces después de pocos años de venir a la menopausia, están con osteopenia o están con osteoporosis y después empiezan con las fracturas, teniendo en cuenta aún que nuestra población, la población peruana, a veces no toma muchos alimentos que contengan calcio. Por eso se recomienda que deban consumir muchos alimentos que tengan calcio. Obviamente, los que tienen más calcio son los lácteos. Entonces, pero si uno pregunta, realmente no toman leche, ¿no? Entonces, uno tiene que formar durante toda la vida buenos huesos, tomando abundantes alimentos. Hay varios, hay vegetales, hay granos, etcétera, que también tienen calcio, además de los alimentos lácteos, ¿no? Hasta tener una buena cantidad de huesos, porque los huesos a partir de los 30, 35 años se comienza a perder y ya no se puede recuperar. Se puede mantener, pero ya no se puede recuperar. Entonces, es necesario que también se vea toda esta parte que corresponde a osteoporosis. Acá lo que les mencionaba, la masa ósea en la mujer alcanza un pico alrededor de los 30 a 35 años, entonces es la máxima cantidad de hueso, el hueso más fuerte que puede tener, y a partir de ese momento ya comienza a disminuir hasta que, bueno, ya llegue, nos deje de este mundo, ¿no? A los 80, 90 años, ¿no? Pero cuando llega la menopausia, como ya no hay estrógenos, pueden ver aquí, hay una caída brusca, entonces se pierde rápidamente gran cantidad de hueso y la mujer entra a osteopenia o a osteoporosis, ¿no? A pérdida de hueso, con todos los riesgos que estamos mencionando. Ya posteriormente, vemos que este problema del climaterio y menopausia tiene que tener algún tipo de manejo, algún tipo de tratamiento. En ese sentido, el manejo tiene que ser integral, o sea, es un manejo conjunto. No es que uno solamente va a ir y le va a dar una pastilla para que no tenga bochornos. No, el manejo de la paciente en la etapa de climaterio es un manejo integral de toda la economía que tiene la mujer. Y lo principal es, primero, suprimir aquellos factores de riesgo que fueran posibles para que la paciente pueda estar. Obviamente, suprimir factores de riesgo y luego mejorar todo lo referente a su dieta y ejercicio. Aquí es importante tener presente toda la parte nutricional. Ustedes habrán visto que todas las mujeres que están esbeltas, 30, 35 años, 40 años, cuando llega la menopausia, aumentan de peso, se engordan, ¿no? ¿Por qué?
porque a pesar de con todos los problemas que se presentan y la ansiedad, entonces comienzan a comer. Es porque están comiendo, están ingiriendo más calorías de lo necesario. Y la idea no es así. Al contrario, es bueno calcular el índice de masa corporal, es decir, cuál sería el peso ideal que debe tener la mujer de acuerdo a su talla, y recomendarle una dieta balanceada, que tenga todo tipo de alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, etcétera, bastante agua, todo lo referente, pero ya no en la cantidad que comía antes cuando necesitaba muchas calorías para hacer trabajos un poco más fuertes. Dependiendo también de la actividad que está haciendo, en algunos casos es necesario incluso tener el asesoramiento de un nutricionista que le explique bien cómo tiene que manejar, porque después ya es mucho más difícil hacerlo. Entonces, a la mujer en esta etapa tiene que ser de preferencia delgada, controlar la dieta. Y el otro punto importante es el ejercicio. Tiene que hacer ejercicio, de preferencia, este ejercicio debe ser diario. Se recomendaba que debe ser 2 o 3 veces por semana. Ahora se está viendo que este ejercicio debe ser prácticamente todos los días. ¿Y en qué consiste este ejercicio que va a beneficiar mucho a la mujer? No es como muchas mujeres piensan, que tienen que irse a un gimnasio, se compran sus zapatillas, compran todos sus implementos y se van al gimnasio y van a hacer ejercicio durante 3, 4 horas. No es así, porque van una vez, 2 veces y de ahí no van más. El ejercicio que necesitan es básicamente el caminar. Caminar rápidamente durante 25 a 30 minutos todos los días, además de toda la actividad que hacía, y eso va a fortalecer no solamente la parte ósea, sino la parte cardiovascular, y va a permitir que todo el organismo de la mujer entre en funcionamiento, y eso favorece mucho. Entonces, dieta y ejercicio es lo primordial. Haciendo y esta parte izquierda de la lámina, o sea, factores de riesgo, quitando todas ese tipo de problemas y mejorando dieta y ejercicio, el beneficio para la mujer supera más allá del 50-60%, y dejamos el tratamiento farmacológico ya en forma que puede entrar después de este manejo. No es conveniente dar tratamiento farmacológico de algún tipo si no se ha manejado bien esta primera parte que le denominamos manejo integral. Y para ello es importante lo referente a la calidad de vida, que es el resultado de una interacción constante entre todos los factores que están involucrados en la vida de la mujer. Factores económicos, sociales, necesidades individuales, libertad emocional, entornos adecuados, ecológicos, jardines, etcétera, condiciones de salud y enfermedad, ya sea de forma individual o social. Todo eso es calidad de vida, y lo que se tiene que buscar en las pacientes como parte del manejo y el tratamiento cuando llegan a esta edad es mejorar su calidad de vida. Por eso pues, se les recomienda hacer como está en este pequeño listado que de repente les puede servir. Primero, como vuelvo a repetir, controlar todo lo referente a su alimentación y peso, practicar ese ejercicio moderado, no extenuante. Lo repito, lo insisto, porque yo trabajo bastante en este tema, y a veces cuando uno le recomienda a las pacientes hacer ejercicio, como les digo, comienzan a hacer ejercicio 1 o 2 días en forma exhaustiva, que ya no vuelven a repetir más el ejercicio. Asimismo, deben ir al médico para descartar todas estas enfermedades crónico-degenerativas que comienzan a presentarse en esta etapa, ¿no? Artritis reumatoide, osteoartrosis, etcétera. Hay una serie de patologías que comienzan a aparecer cuando la mujer llega a esta etapa. Entonces, la paciente tiene que ir a su control al médico anualmente. Obviamente, es moderar la sal en las comidas, ya dejar esa comida chatarra que a veces gusta mucho a las mujeres, reducir obviamente alcohol, café, tabaco, cuidar el piso pélvico. Eso quiere decir que con el ejercicio que hagan todo, evitar que más adelante comiencen a aparecer prolapsos e incontinencia urinaria. A veces hay necesidad de hacer algunos ejercicios que ya pueden ser recomendados por su médico en el momento que ustedes acudan a la consulta,
cuidar piel, faneras, estar limpios, adecuados. O sea, todo esto es parte fundamental del manejo, ¿no? Asimismo, establecer una relación sociocultural con las amigas, tratar de ir a algún lado, porque todo esto beneficia. Son los años posteriores a la menopausia los que van a dar esta calidad de vida a la mujer. Vida activa, con motivación, con optimismo. Y he puesto al final acudir al médico en general y obviamente a su ginecólogo una vez al año, todas las veces. Solamente ya para ir terminando el tema, es ya con respecto al tratamiento farmacológico, voy a decir en realidad muy poco, porque es una situación que ya la podemos de repente ver individualmente, cómo es el manejo de las pacientes en esta etapa, es que hay dos tipos de tratamiento ahora, el tratamiento hormonal y el tratamiento no hormonal. El tratamiento hormonal es aquel tratamiento en el cual uno trata de reponer hormonas, o sea, estrógenos a la mujer. Hay una serie de cuidados y de criterios para decidir qué tipo de pacientes van a poder recibir este tipo de tratamiento. No es cualquier paciente, no son pacientes, no es a cualquier paciente se lo puede dar. Hay una serie de características especiales que el médico va a determinar para darle tratamiento hormonal estrogénico. Hay que tener en cuenta que este tratamiento mejora mucho a la mayoría de mujeres, mejora su calidad de vida. Ya está visto que este tratamiento no tiene problemas que a veces han venido diciéndose en forma permanente por el público en general, llevando a las mujeres al miedo de que les va a producir todo tipo de cánceres, y no es así. Pero este tratamiento sí tiene que ser manejado adecuadamente por el médico especialista, porque es él el que va a decidir el tipo de tratamiento que va a recibir. Y obviamente hay varios tipos de tratamiento hormonal. El tratamiento que puede ser por vía oral, ya sea tratamientos inyectables, hay tratamientos dérmicos en vía transdermal y también hay tratamientos para aquellas pacientes, incluso como les mencionaba anteriormente, que son un poco mayores, después de muchos años, hay el tratamiento intravaginal, que es el tratamiento que deben las pacientes tener casi en forma permanente, ¿no? Son pocas aquellas pacientes en las cuales está contraindicado el tratamiento hormonal. Obviamente, aquellas que tienen algún cáncer de mama, tienen algún problema serio, no pueden recibir este tratamiento, pero la gran mayoría de mujeres sí pueden recibir y no hay por qué dejarles de dar este tratamiento si la paciente lo necesita. Luego hay el otro tratamiento que ya es el tratamiento no hormonal. Si ustedes revisan, y estoy seguro que muchas de ustedes de repente en algún momento pues tienen sus tratamientos no hormonales, porque esto está muy difundido, hay muchísimos. Uno revisa una serie de papers o libros antiguos y uno va a encontrar de todo tipo de tratamientos para el climaterio y la menopausia, ¿no? La mayoría de ellos son tratamientos herbales, o sea, tratamientos que se preparan con hierbas. Entre ellos están, el más conocido, obviamente, es llamada la soya, las isoflavonas de soya. Estas isoflavonas de soya son muy consumidas por la población. Hay preparados también farmacológicos, hay tratamientos que se pueden dar, tienen buena respuesta y tienen que ser indicados también por su médico. Y después hay otros tratamientos herbales, como los muchos que estoy marcando acá, el saugatillo, el don quai, el ginseng, el ñame silvestre. Según muchos de ellos seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Ginkgo biloba, la valeriana, etcétera, ¿no? El trébol rojo, red clover. O sea, hay muchos tipos de tratamientos no hormonales que la paciente usa. Sí quiero que decirles que efectivamente las mejoran, pero no mejor que un placebo. Tienen un efecto muy similar, o sea, los pacientes mejoran algo, pero no significativamente como cuando se usa otro tipo de tratamiento, por ejemplo, el tratamiento hormonal. Pero yo creo que con esta parte hemos llegado al fin de esta charla, que es una charla dirigida a la población en general y que espero despierte el interés adecuado para que ustedes puedan buscar una atención firme y adecuada. Los esperamos aquí en el Hospital Loaiza. Tenemos la unidad de climaterio. En este momento, bueno, todavía no la hemos podido reactivar, pero pronto ya tendremos nuevamente la unidad de climaterio funcionando. Por motivos de la pandemia, a pesar de que esta ya ha pasado hace mucho tiempo, pero todavía se están recuperando muchos de los ambientes que fueron destinados a COVID.
Los mismos pabellones de ginecología, obstetricia y pabellones de medicina estuvieron llenos de esta enfermedad. Finalmente ahora ya se ha venido recuperando y seguramente ya en un tiempo, espero corto, podamos también tener la unidad de climaterio funcionando. Pero igual en el servicio de ginecología se atiende a todas las pacientes que tengan esta condición y las podemos esperar. Les he puesto esa foto, que es una foto que puso el doctor Efibro, un doctor especialista en climaterio de hace muchísimos años, de una de sus pacientes que te superaba los 80 años y que seguía los consejos que él le daba, tanto en dieta, ejercicio y todo. Y ella fue campeona a su edad de maratón y los ejercicios que hacía y no tenía ningún problema. Entonces depende mucho de uno mismo, de usted señora, de la misma paciente para que esté mejor en esta etapa. No va a depender de otras personas. Usted mismo va a tener que cuidar, usted mismo tiene que cuidarse, ¿no? Con la consejería y con los adecuados manejos y tratamientos que le dé el médico, usted va a estar mucho mejor en este sentido. Les agradezco por haberme escuchado y bueno, creo que tenemos algunos minutos. Si hubiera alguna pregunta que tenga que responder, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor. Ahora continuaremos con la lectura de las preguntas de los participantes realizadas en la plataforma. Nos preguntan lo siguiente. Doctor, ¿está bien consumir melatonina para manejar la calidad de sueño? No, déjalo abierto. Sí, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, la melatonina es un producto que ayuda mucho dentro del punto de vista del, del manejo de ese problema que les explicaba a ustedes, que son problemas en el trastorno del sueño de la mujer. Se puede usar, no es que no pueda utilizarse, sí se puede usar, pero teniendo en cuenta lo que les he manifestado primariamente, o sea, dieta, ejercicio, y de repente con el tratamiento, ya sea hormonal o no hormonal, que se pueda indicar a la paciente, muchas de ellas controlan la parte de sueño adecuadamente, comienzan a dormir bien, comienzan a tener, y bueno, si quieren mejorar un poco más, se puede hacer uso también de estos preparados de melatonina que ahora se venden en el mercado, e incluso hay preparados también ya hormonales para el climaterio e incluso también para pacientes más jóvenes en edad reproductiva que tienen problemas de insomnio, se está usando esto. Pero como les vuelvo a repetir, no hay que volverse esclavos a veces del tratamiento de muchas cosas que salen, porque eso también tiene que ver mucho con la mercadotecnia y todo. Limitándonos primero al manejo adecuado que es su médico y si es necesario, iremos agregando una serie de productos que de todas maneras van a ayudar de todas maneras a manejar el problema que traiga cada mujer. Muchísimas gracias, doctor. Otras preguntas realizadas es, si me he sometido a una menopausia artificial, ¿necesito un tratamiento hormonal? ¿Por cuánto tiempo? Si tengo una menopausia artificial, Así es, por doctor. supuesto que sí. Si esta menopausia artificial se produce tempranamente, por ejemplo, a los 30 años, imagínense usted que a los 30 años le sacan los dos ovarios y la mujer se queda sin aporte hormonal, sin aporte estrogénico, cuando su menopausia va a venir a los 50, o sea, 20 años. Esa señora le van a venir todos los problemas muy tempranamente, le va a venir osteoporosis, le va a venir problemas cardiovasculares, la sintomatología, todo tempranamente, o sea, está avanzando demasiadamente rápido. Por lo tanto, estas señoras que tienen menopausia precoz o menopausia quirúrgica tempranamente deben recibir tratamiento hormonal indicado básicamente por el médico, porque hay una serie de evaluaciones que se tiene que hacer. Y el tratamiento debe ser por lo menos hasta la etapa en la que se presenta la menopausia en la población donde se encuentra esta mujer. O sea, por ejemplo, en el Perú sería hasta los 47, 48 años. Pero eso no significa que en ese momento se la deba quitar. La paciente, si los beneficios están superando a los riesgos, la paciente siente muy bien, como ocurre en muchas pacientes que manejamos, puede seguir recibiendo terapia hormonal por muchos años más incluso. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las preguntas realizadas es, ¿en el climaterio también se puede presentar embarazos? Otra pregunta muy interesante, hay que tener presente que efectivamente
cuando llega la etapa de climaterio, habíamos manifestado que el ovario deja de tener de ejercer las dos funciones principales, la producción de óvulos y la producción de hormonas, ¿no? Entonces, cuando ya llega la menopausia, y esta se ha determinado específicamente, o sea, llegado a su menopausia a los 48 años, por decir, y uno ha presentado todo el cortejo sintomático y uno ha hecho tanto el diagnóstico clínico o de laboratorio para que esta paciente esté en la menopausia y ha pasado el año que la paciente no está gestando, es prácticamente imposible que pueda salir gestando porque ya no hay óvulos. Pero sí puede salir gestando en la perimenopausia o en la premenopausia. A veces las pacientes, como pusimos, tienen alteraciones menstruales, dejan de menstruar, ¿no? Un mes, 2 meses, a veces se están menstruando cada 3 meses, piensan que ya está la menopausia. En esos momentos todavía pueden salir gestando. Entonces es el momento para tener cuidados de tener un embarazo en las postrimerías de su vida reproductiva, muy cercana a la menopausia y que tiene muchos riesgos, tanto para la madre como para el feto. Entonces, a partir de los 35, 40 años, cuando la paciente ya está tratando de entrar a la parte de climaterio, en muchos casos hay que tener un método anticonceptivo adecuado, que puede ser un método hormonal también, de dosis bajas, obviamente, de estrógenos, y que están indicados, o, de acuerdo a los métodos que ellos han estado teniendo, cuidarse hasta estar seguros de que ha llegado la menopausia. Si no, se pueden dar con alguna sorpresa de embarazo. Nosotros hemos tenido acá en el hospital pacientes que venían a los 47 años, 45 años embarazadas, pero bueno, son situaciones que a veces ocurren y que seguramente también ustedes conocen. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las preguntas realizadas es, hace 9 años me hicieron la histerectomía. Aún los bochornos persisten. ¿Es normal que se mantengan por tanto tiempo? Eh, eh, no es que sea, no es que sea normal o anormal, pero como dijimos, se pueden presentar por mucho tiempo. Es un periodo de tiempo, el climaterio, donde se presentan todos estos síntomas, especialmente los bochornos, que los hemos explicado, que son muy molestosos, no la dejan a la paciente hacer sus actividades, bajan su calidad de vida y además ese riesgo, aumenta su riesgo cardiovascular. Entonces, pueden presentarse. En la mayoría se presentan por 2, 3 años, 4 años, pero hay señoras que pueden tener 8 o 10 años. No tengo la edad de la señora, ¿ya? Pero si esto sigue todavía, es necesario que acuda al médico, hay que evaluarla, no vaya a ser que estemos comprometidos, que de repente tiene alguna otra afección que concomitantemente esté produciendo esta sintomatología, pero sí pueden darse por muchos años los bochornos. Pero la paciente no tiene por qué estar con estos bochornos mucho tiempo. Para eso hay una serie de manejos adecuados que los tiene que dar el médico, ¿no? Hay manejos que pueden ser de diferentes tipos y va a ayudar. Entonces, le invoco a la señora que acuda a su médico tratante o acuda al hospital, etcétera, donde se puede ayudar en este tema. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, ¿pacientes con antecedentes de cáncer de tiroides pueden recibir reemplazo hormonal para la menopausia? Sí, porque son de frente, sí, porque son cosas diferentes. Hay que manejar ambos problemas. Hay muchas mujeres que incluso uno de los problemas que aparece en la mujer posmenopáusica es el hipotiroidismo, incluso de tipo subclínico, ¿no? Eso por eso que dentro del perfil que se debe tomar a las mujeres en esta etapa, ya cuando la paciente acude al médico, está también tomar el perfil tiroideo. Pero puede haber problemas o pacientes que han tenido algún problema en la tiroides, o incluso que les han extirpado la tiroides, etcétera. No hay ningún problema en manejar ambas patologías, ¿no? Debe recibir, obviamente, si es necesario, si así lo amerita, y está manejado por el endocrinólogo, su tratamiento hormonal tiroideo, su levotirosina o algo que esté recibiendo, pero eso no contraindica que la paciente pueda recibir tratamiento hormonal si lo necesita, si amerita, ¿no? Está con un síndrome climatérico florido, necesitamos recibir porque necesitamos protección cardiovascular y de osteoporosis, o porque hay una afección desde el punto de vista del aparato genitourinario, puede recibir, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, ¿las mujeres que están comenzando a entrar a la menopausia pueden consumir calcio en ampollas? De preferencia, como hemos mencionado, es que la paciente pueda recibir el calcio
vía oral. La mejor forma es vía oral, incluso la mejor forma es el calcio natural, como decíamos, ¿no? Los medicamentos que tienen calcio. Pero la demanda de calcio que tiene la mujer en esta etapa es muy alta, es muy similar al requerimiento que tiene la mujer cuando está en crecimiento, cuando es niña o cuando está en la pubertad o cuando está gestando, cuando se necesita mucha cantidad de calcio. Imagínense que la cantidad de calcio que necesita la mujer en esta etapa es más o menos 1500 miligramos de calcio, o sea, tiene que tener mucho calcio. Pero ese calcio no es que me pongo gran cantidad de calcio una vez y después no. Es mejor consumir el calcio diariamente porque eso es lo que en forma sistemática va a ayudar a que este problema de osteopenia y osteoporosis se retrase o no se produzca, ¿no? Entonces, se puede usar por varias alternativas. Hay personas en las cuales, bueno, no se puede recibir porque está contraindicado por algún problema gastrointestinal, etcétera. Entonces, uno puede utilizar otras vías de administración, pero lo recomendable es vía oral. Gracias, doctor. Otra de las preguntas es, con respecto al tratamiento para aliviar los síntomas de la atrofia urogenital, además del tipo hormonal, ¿qué tipo de lubricantes o aumentantes se pueden usar? Muy bien, muy buena pregunta, porque eso me da pie a explicarle lo siguiente. Cuando hay una atrofia urogenital, en ese punto, obviamente ahora hay varios tipos de tratamiento. Incluso hay un tratamiento nuevo, con tecnología nueva, en la cual se usa láser, etc. Pero el tratamiento más usado a nivel mundial y con respuestas objetivas, claras y que ya están definidas, es el tratamiento hormonal local, ¿no? Hay unas cremas o óvulos que se usan a ese nivel y es lo que mejora no solamente el tejido, sino toda la funcionalidad no solamente del aparato genital, sino del aparato urogenital, como decíamos, porque eso está actuando a toda esa zona que está llena de receptores de estrógenos, biológicamente ha sido formado de un mismo lugar, digamos así, entonces la mejoría es adecuada. En algunos casos que no pueden usar este tratamiento, se puede usar hidratantes, lubricantes, que hay muchos en el mercado, ¿no? Que van a, en otras palabras, mejorar, refrescar esa zona, pero no cumplen el objetivo final de mejorar todo el epitelio como lo hace las hormonas. Más bien, sí es recomendable en aquellas pacientes que están usando el tratamiento hormonal local y son personas sexualmente activas que ya tienen 54, 55, 60 años o más, porque la sexualidad no se pierde ni en la mujer ni en el hombre hasta edad avanzada, a pesar de que muchos no quieren reconocer, pero nosotros hemos visto que todos tienen relaciones en ese sentido. Entonces, pueden usar además un lubricante. Es necesario, además del tratamiento específico hormonal que están recibiendo, en el momento que tengan relaciones, pueden usar un lubricante y eso va a ser muy beneficioso desde el punto de vista de la relación íntima, incluso para ella y para su pareja. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, con 42 años menstruando, empieza un mes, 2 meses y luego deja de venirme. ¿Qué debo hacer? Ya, usted está en este momento ya en la etapa de climaterio, está empezando su transición menopáusica, como es otra forma que se denomina esta etapa, ¿no? Como decíamos, en algunas mujeres, estas alteraciones menstruales que se producen, está usted en ese grupo, ¿no? Comienza a venir mucho sangrado, en algunas poco sangrado, en algunas sangrado normal, o se va espaciando. Venía cada 28 días, de pronto ya viene cada 30, después ya cada mes y medio, después cada 2, 3 meses, después cada 6 meses, después desaparece. Cuando desaparece y pasa un año, ya vino su menopausia. Entonces usted está en la etapa de perimenopausia, ya está en la etapa en la cual estas alteraciones ya se comienzan a presentar. Todavía el ovario tiene cantidad de hormonas y está funcionando, tiene que seguir cuidándose desde el punto de vista de anticoncepción, pero si ya tiene bochornos, tiene sintomatología, ya se le puede manejar y controlar todo ese sistema, incluso hasta la etapa que venga su menopausia, porque no sabemos. Usted tiene 42 años, su menopausia de repente va a venir por la forma que nos está diciendo en un par de años, 44, 45, pero puede venir mucho más años más todavía. Entonces
Entonces es bueno tener los consejos a ese respecto. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, ¿una paciente con cáncer y tiene los síntomas de climaterio necesita tratamiento hormonal? No escuché la pregunta, por favor, un poquito más fuerte. Claro, doctor. Nuevamente con la pregunta, ¿una paciente con cáncer y tiene los síntomas de climaterio necesita tratamiento hormonal? Ya, claro. Empecemos primero por definir qué tipo de cáncer tiene. Obviamente, si la paciente tiene un cáncer de mama, es una contraindicación para usar terapia. No puede usar. Si la paciente tiene en ese momento un sangrado y este sangrado no se ha estudiado, como les decía, no sabemos si es un pólipo, si es un mioma submucoso, si ese sangrado es por un cáncer de endometrio, o sea, un cáncer de útero, etcétera. Entonces, esa paciente no puede recibir tratamiento hormonal. Está dentro de las contraindicaciones. Si la paciente tiene otro tipo de cánceres, también hay que evaluar. En la mayoría de casos, las contraindicaciones para poder recibir tratamiento hormonal son pocas, pero estos dos casos específicos de cáncer de mama y cáncer de endometrio no pueden recibir tratamiento hormonal. Muchísimas gracias, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo sé si me está dando la menopausia si soy un paciente diabético? Usted es una paciente diabética, en ese sentido, acá lo más importante es el control de su diabetes. Tiene que seguir su control con su endocrinólogo en forma adecuada, manteniendo su nivel de glucosa en sangre en términos adecuados, manejando todo eso. Si eso se maneja adecuadamente, usted puede llegar a la etapa de climaterio y menopausia como cualquier mujer, e incluso poder recibir tratamiento hormonal o no hormonal si lo amerita y no va a tener ningún problema. Entonces, por eso que, como vuelvo a repetir en este momento, hay una serie de problemas crónico-degenerativos que comienzan a aparecer en esta etapa en la mujer, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, etcétera, que tienen que ser controlados. Si la paciente está adecuadamente controlada, es hipertensa y está llegando a su climaterio y menopausia, puede recibir tratamiento de algún tipo que su médico le va a dar, incluso el hormonal, y no va a haber ningún problema. Igual en la diabética. También si esto está controlado, también puedes recibir. Obviamente, ahí hay un juicio que tiene que hacer el médico para poner en balanza riesgo-beneficios y obviamente casi siempre los beneficios superan a los riesgos para recibir algún tipo de tratamiento. Entonces, no hay que preocuparse en ese sentido. Si está todo evaluado, usted llega a su menopausia y puede recibir su tratamiento. Muchas gracias, doctor. Se nos han añadido dos preguntas más. Para finalizar, ¿qué cuidados se deben tener en caso de pacientes histerectomizadas a los 40 años? Histerectomizadas a los 40 años. Ya. Este es un grupo importante de mujeres en las cuales se les ha extraído el útero. Entonces ya no tienen útero, pero no, entiendo de la pregunta que no se le han retirado los ovarios, ¿no? Porque hay dos tipos de operaciones ahí. Aquella mujer en que se retira el útero, pero se quedan los ovarios. En estas pacientes, si a los 40 años le han retirado el útero, pero se han quedado los ovarios, esos ovarios todavía siguen funcionando, siguen produciendo hormonas, la mujer va a continuar por unos años más con esta producción hormonal que la va a mantener adecuada. Obviamente no va a poder tener hijos, no va a menstruar porque ya no tiene útero, pero los ovarios siguen funcionando y no hay ningún problema hasta la etapa que comienza a presentar toda la sintomatología que estamos diciendo. Va a comenzar a presentar bochornos, sudoración, palpitaciones, la habilidad emocional, etcétera, ya hasta los 45, 46. Uno, en este caso sí hay que hacer un dosaje de las hormonas ováricas, uno se da cuenta que ya está en la menopausia y uno puede agregarle tratamiento hormonal. La otra paciente es aquella paciente en la cual no solamente le han sacado el útero, sino le han sacado el útero y los ovarios, los dos ovarios. Entonces esta paciente sí casi inmediatamente debería recibir tratamiento hormonal porque se ha quedado sin aporte estrogénico y eso va a llevar a que tenga primero una sintomatología abrupta, severa, y todos los otros problemas que se van a ir presentando por el problema de menopausia se van a comenzar a presentar más tempranamente. Entonces, lo importante aquí es que se maneje adecuadamente ese problema.
Muchísimas gracias, doctor Rojas, y felicitarlo por tan extraordinaria ponencia. También agradecer a todos por su participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y sería con nosotros hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas Ok, gracias, doctor. muchas Ha sido un gracias. honor. Muchas gracias.